¿Qué tienen en común los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Una mujer con una dolencia del equilibrio, la ingesta de agua y la tríada de Virtue. Hoy día lo veremos en Expo Neuro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Expo Neuro. En esta ocasión vamos a revisar un caso muy interesante que vi la semana pasada en el consultorio, pero antes hablemos un poquito acerca de Stephen Covey, el cual hace ya un buen tiempo, bueno, Stephen Covey falleció hace muy poco, hace un año me parece, y él escribió varios libros, dentro de esos el más conocido de todos es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un libro que es muy interesante, yo les recomiendo que lo lean porque habla sobre la efectividad del uso de los hábitos y uno de sus primeros capítulos sobre lo que es la definición de las definiciones previas que él hace sobre los hábitos. En fin, él describe la importancia de los hábitos y dentro de eso recoge un proverbio antiguo que dice así: siembra un pensamiento, cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un hábito; siembra un hábito, cosecha un carácter; siembra un carácter, cosecha un destino. Da a entender que la aplicación diaria de una acción forma un hábito y esto a largo plazo produce un resultado, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo cuando uno explora, explora en cualquier historia clínica de un paciente o de una persona. Vamos con el caso clínico. Se trata de una mujer de 32 años, natural de Cajamarca, ama de casa, madre de 2 niños, que acudía a la consulta básicamente por un cuadro de vértigo y sensación de mareos. Recuerde usted que Cajamarca es una región del Perú que está a una altura por encima de los 2.750 metros sobre el nivel del mar, es una altura importante. Y ella venía por lo siguiente: en junio, es decir, unos, eh, unos 8 meses antes de la entrevista, ella venía perdón, unos 6 meses antes de la entrevista, ella venía por presentar, es en junio, y ella tuvo un problema. Mientras se encontraba jugando voleibol, empieza a tener un cuadro de vértigo, mareos, dificultad para estar, para, para caminar. Y durante la sesión de vóley y antes de ello, ella sintió mucha sed, sentía una sensación increíble de sed. Es entonces que al no resolverse el cuadro de vértigo, ella acude al hospital y allá en Cajamarca le toman una tomografía. La tomografía reveló, y lo vi después, posteriormente en la tomografía, reveló que tenía un infarto en el cerebelo, en el hemisferio cerebeloso derecho, en el territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior. Lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, durante los siguientes meses, julio, agosto, septiembre, el vértigo persistía, pero iba disminuyendo en intensidad. Y ella venía básicamente a la consulta porque, bueno, tenía un cuadro de dolor cervicodorsal y estaba recibiendo unas sesiones de terapia física durante una semana y durante esa semana presentó nuevamente el cuadro de vértigo por efecto de los masajes, por el efecto de la terapia física. En el examen médico, la paciente estaba orientada en tiempo, espacio y persona, es una paciente con textura delgada, no tiene ningún, digamos, es leptosómica, no tiene ningún déficit motor y a las pruebas de equilibrio, Romberg tenía unas leves pulsaciones inespecíficas, no había ataxia en sí, pero sí había una discreta dismetría a la prueba de índice nariz derecha. Es decir, cuando uno le pedía que se tocara la nariz con la punta del dedo índice, había una discreta eh, torpeza, digamos, pero muy, 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 muy fina
para lograr ubicar el punto de la nariz con el dedo derecho, ¿no? Y obviamente en el examen ya del aparato osteomuscular se encontraba una contractura muscular en los paravertebrales cervicales y en el trapecio predominio izquierdo. En los estudios de laboratorio, la señora, lo que pasa es que ha venido con toda la familia desde Cajamarca a Lima y durante su estadía en Lima fue al Seguro Social y le hicieron una serie de estudios, todos los estudios que se hacen pues cuando uno tiene un paciente con infarto cerebral, un paciente joven, pues con infarto cerebral uno debe hacer una serie de estudios para descartar todas las causas raras, no habituales de infarto cerebral. Y dentro de esos, el único estudio que salió, digamos, eh, llamativo, digamos, era la hemoglobina que estaba por encima de 16 gramos por decilitro. La tomografía, como ya hemos visto, se descubría el infarto en el cerebelo, en el territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior, y se le hizo una angioresonancia cerebral y del tronco carotido vertebroaxilar, el cual no revela ninguna alteración en la angioresonancia. Como diagnóstico, pues tendríamos acá una paciente con un síndrome neurovascular, es decir, un cuadro de vértigo producido por un infarto de la arteria cerebelar posterior inferior derecha y de etiología aparentemente idiopática porque no se encontró causa alguna. Los estudios hematológicos, salvo la hemoglobina elevada, los estudios bioquímicos, serológicos, incluso los estudios cardiológicos, ¿no? Cardiovasculares no encontraban lesión alguna que explicara este cuadro. Bueno, vamos a hacer una revisión breve acerca de lo que son los infartos, los síndromes neurovasculares. Ustedes ven en esta lámina las tomografías de los tres síndromes cerebelosos por afección de las arterias que irrigan al cerebelo. Ustedes ven, por ejemplo, acá la pica es la arteria cerebrosa posterior inferior, la AICA, la arteria cerebrosa anterior inferior, y la arteria cerebelosa superior, cada una con un cuadro y semiología distinta, pero en realidad todos van con un cuadro de vértigo. Y en sí, el cerebelo es una estructura del sistema nervioso central, está protegida por el cráneo, por lo tanto es el sistema nervioso central. Ustedes recuerden que el sistema nervioso central compone la estructura del cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. En el caso del encéfalo en sí, el cerebelo es lo que se afectó en esta paciente. Y acá ustedes ven la irrigación del cerebelo. El cerebelo está irrigado por tres ramas del sistema vertebrovascular, que son la cerebrosa superior, la cerebrosa anterior inferior y la cerebrosa posterior inferior. La posterior inferior es la que está afectada en esta paciente. Vamos a nuestra revisión en el libro de Adams. Ustedes pueden encontrar justamente los diagramas que muestran dónde es el área de cada arteria. Cada arteria tiene un territorio. Por lo tanto, miren ustedes la arteria cerebelosa posterior inferior irriga la parte inferior, ¿no? El tercio más caudal del cerebelo y parte del síndrome, y parte del tronco encefálico en la zona del bulbo, en la zona lateral, y por lo tanto produce un síndrome cerebeloso y bulbar lateral. En esta paciente parece ser que el cuadro fue netamente cerebeloso, no produjo un cuadro bulbar en sí. Miren ustedes, en lo que son los infartos cerebelosos, los infartos no es el grupo grueso de los ictus isquémicos, los infartos generalmente son cerebrales. El cerebelo corresponde a menos del 3% de los infartos cerebelosos. Se da más en pacientes de mayor edad, más de 60 años. Y de los tres territorios, el más afectado en las series siempre es la arteria cerebrosa posterior inferior. Esta es una revisión de casos clínicos de infartos cerebelares, donde se demuestra que se observa, digamos, que la causa más importante el historial anterior, el antecedente más importante para estos cuadros es la hipertensión. Y también dentro de las series está el hematocrito elevado, ¿no? Recuerde, esta paciente venía de una zona de altura y el hematocrito es un factor, es un indicador es un antecedente que hay que tener en cuenta porque
en otras series se observa también lo mismo. Otro punto es los síntomas, ¿no? El síntoma más frecuente por el cual viene el paciente generalmente son los vértigos y entre los signos la ataxia de extremidades y de tronco es lo que uno más en evidencia, como lo que vimos en esta paciente. Esta es una revisión de los infartos cerebrales en adultos jóvenes, donde ustedes ven pues que las causas más frecuentes son las cardioembólicas, los defectos del corazón y un grupo muy importante no se llega a saber la causa, son de etiologías determinadas o de otras etiologías más raras, ¿sí? Vean ustedes acá en este cuadro donde se ven todas las causas de infartos no comunes no, causas no comunes de infarto cerebral en pacientes jóvenes. Las cardioembólicas son las más frecuentes y estas son las otras más raras como las son las angiopatías, las enfermedades hematológicas, genéticas e inflamatorias. Y dentro de las hematológicas están pues los síndromes de hipercoagulabilidad. Recordemos un poco a Virchow y la teoría de Virchow que habla sobre la patogénesis del trombo. Él estableció que hace mucho tiempo que para la formación de un trombo se requiere de tres fenómenos. O una lesión en endotelio, una arteriosclerosis antigua, ¿no? Una lesión, una angeitis o una inflamación del endotelio. Dos, la alteración del flujo, estasis y turbulencia, por ejemplo, las mismas placas ateromatosas que alteran el flujo, ¿no? Y las alteraciones hemáticas, ¿no? La hipercoagulabilidad. Eh, y justamente nuestra paciente muy probablemente tuvo un cuadro de hipercoagulabilidad. ¿Por qué es esto? Porque tenemos acá que en la historia clínica de la paciente ella refirió que mientras ella estaba jugando el partido de vóley, empieza a tener un cuadro de sed. Y en los antecedentes, cuando posteriormente ya amplió un poquito el interrogatorio, esta paciente no estaba acostumbrada al consumo habitual de agua. Y el agua es muy importante para, no solamente eh, para mantener un estado hidroelectrolítico normal, sino también influye mucho en los cuadros de infartos cerebrales. Hay estudios sobre ello. Veamos este de acá. Este es un estudio que habla sobre la influencia de la osmolalidad plasmática elevada en un paciente con ictus isquémico. Lo que hicieron en este estudio era evaluar el, el- el- el pronóstico, o sea, seguían, o sea, lo que hacían era, veían, seguían a pacientes que venían a un hospital por infarto cerebral, lo seguían por un periodo de 3 meses y veían, comparaban en aquellos que estaban bien hidratados a aquellos que estaban deshidratados a través de estudios de osmolaridad, ¿sí? Entonces, cuando ellos vieron fue que el, el, esto fue en 167 pacientes, vieron que el aumento de osmolaridad plasmática, es decir, cuanto más osmolaridad, se supone que hay menor estado de hidratación, hay más deshidratación. Cuanto mayor osmolaridad plasmática al ingreso, había, se relacionaba o estaba asociado a un incremento de la mortalidad. El incremento de la mortalidad. Y esto es obvio, pues obviamente si tenemos un paciente que tiene un cuadro de deshidratación o osmolaridad elevada, su estado de la sangre está más, vamos a decirlo así, más viscosa, más con mayor tendencia al estado de coagulabilidad y atendiendo a la teoría de Virchow, obviamente a un cuadro protrombógeno o protrombótico. Y esto obviamente los trombos al producirse produce los infartos. Este es un estudio, este es más que un estudio, sí, es un estudio que fue presentado en, el, en la Conferencia Internacional de Stroke, llevada a cabo el año 2015, hace poquito. Está en Medscape, ustedes lo pueden revisar ahí. Y es de una paciente de la doctora Mona Bohout, que ella habla de, sobre la importancia del cuadro de hidratación y cómo la deshidratación empeora
el pronóstico de los cuadros de ictus. Allí hay estudios sobre esto. Este estudio fue hecho en Johns Hopkins, en el cual también hacían lo mismo, es decir, hacían un seguimiento de pacientes que ingresaban al hospital con ictus y lo seguían en el tiempo. Mm, Pacientes, y comparaban entre los pacientes no hidratados y deshidratados. Y ellos vieron que en los pacientes deshidratados, 59% mejoraban en el tiempo y un 42% empeoraban. Comparado con los pacientes no deshidratados, en los cuales 84% mejoraban y un 17% empeoraban. Es decir, que había más pacientes que empeoraban comparados con los, o sea, más pacientes que empeoraban en los cuadros de los que venían con ictus deshidratados comparados con los pacientes bien hidratados o no deshidratados. El análisis pues mostró una elevación de en 4 veces el riesgo de empeoramiento clínico si los pacientes se encontraban deshidratados al momento de ingreso al hospital. El agua es muy importante. El agua es muy importante porque constituye un 60-70% del agua. Es obviamente, esto es muy importante. Los niños, los bebés recién nacidos, tienen más porcentaje de agua, los adultos ancianos menos, pero en promedio es en 60-70% de un adulto promedio. Los niños y ancianos son más susceptibles a la descompensación hídrica, eso también está demostrado. Tener mucho cuidado con esto, los pacientes deshidratados, niños, ancianos, tener mucho cuidado con el manejo del agua. El cerebro en sí tiene un 73% de composición de agua y casi todos los órganos del cuerpo mantienen esta relación de 70-60% de composición de agua. El cerebro también lo tiene así. Se calcula que un adulto promedio debe consumir entre 2 a 3 litros de agua por día. Y es algo que muy poca gente hace. Actualmente, si usted revisa, sobre todo los pacientes que vienen a consulta, si usted explora sobre esto, muy pocas personas tienen el hábito del consumo de agua regular. Pregúntese usted si usted lo tiene también. Y este valor se incrementa cuando uno hace ejercicio físico. Una persona que está habituada a hacer ejercicio físico, tiene un ritmo de vida estresante, debe consumir más de 2 a 3 litros de agua por día porque uno se deshidrata. Y obviamente en época de calor, calor extremo, estos meses que van a venir del fenómeno del niño va a haber mayor cuadro de deshidratación, probablemente vamos a tener más pacientes con estos problemas y por lo tanto es importante aconsejar el consumo de agua ya desde ahora. En los países en desarrollo hay unos 1.000 millones de personas que carecen de acceso de agua salubre. Ese también es un problema, no solamente es un problema acá en naciones, sino un problema a nivel mundial. Entonces es importante explorar siempre en todo paciente estas funciones biológicas que uno aprende en la universidad, en la preclínica, uno aprende que uno debe explorar pues la anamnesis del paciente, pero al final de la anamnesis hay un agape en la historia que se llaman funciones biológicas. Y uno debe de preguntar por el apetito, la sed, la deposición, la orina, el peso, el sueño, cada una de estas cosas. Y en esta paciente, ¿qué era lo que estaba, cuál fue la causa, cuál es la hipótesis de por qué se produjo el infarto cerebral? Porque según ella le dijeron que había sido una angiopatía amiloide, pero angiopatía amiloide en una paciente joven no es lo que no es una causa habitual de infarto cerebral. En realidad lo que había pasado, lo más probable es que esta paciente tenía un cuadro de deshidratación que se agravó con el ejercicio físico y dado que está en una zona de altura, produjo un cuadro de hiperviscosidad sanguínea y esto indujo a un infarto de una de esas arterias pequeñas del cerebelo. Recuerde que el tronco cerebral es una área muy, muy, muy pequeñita del cerebro y las arterias son del tamaño de un pelito. Entonces se obstruyó una de esas arteritas y se produjo el infarto cerebral. ¿Y esto por qué? Por no tener el hábito, como dice Stephen Covey, el hábito de consumo de agua. Es decir, no había ese hábito y ese hábito produjo a largo plazo la enfermedad. Por eso es muy importante preguntar sobre los hábitos
hace un paciente, una persona, porque los hábitos al final son lo que dirigen la vida, son los que son los que al final es lo que uno hace todos los días. Un, un sembrador todos los días sale al campo y siembra, por ejemplo, póngase siembra papas y todos los días hace eso, se dedica a eso y al final ¿qué obtiene? Obtiene un cultivo de papas. Igual sucede con nuestro cuerpo es un territorio que nosotros debemos cuidarlo. Si todos los días nosotros no le damos el agua correspondiente al cuerpo, no lo hidratamos, no hacemos ejercicio, no cuidamos nuestra parte espiritual, pues obviamente vamos a tener alguna patología o enfermedad a largo plazo. Entonces es importante la corrección de hábitos desde ahorita y es importante para el médico y para el asistente de salud o para el que trabajó de salud, si quiere saber un poquito más de su paciente, pues pregunte sobre sus hábitos, como ya hemos dicho anteriormente. Muy bien, esperemos que esta presentación les haya sido de su agrado y su gusto. Obviamente es una luz, darles una lucecita para el diagnóstico y nos vemos en la próxima presentación. Que tengan un buen día. Gracias.